Hoy día vamos a tener una palabra y le voy a invitar a abrir sus Biblias en un versículo que se ha leído durante muchos años y muchas veces. Amén. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Hay una preciosa palabra que es una palabra de consejo y una palabra con promesa. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a estos versículos de la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo tienen? Pueden acompañarme. Los que están tomando nota, anoten por favor. Efesios 6, 2 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Amén. Pueden tomar asiento. Wow. Esto lo hemos leído muchas veces y aún desde niños en la escuela dominical. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra también se encuentra redactado en el hebreo con la palabra kabot. Y esta palabra aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Pero esta palabra tiene un significado porque la honra también se traduce como gloria, se traduce como una preferencia, también hace referencia a enaltecer y también a la gloria. La honra, ciertamente, hermanos, en nuestro vocablo en español se va a traducir como la estima y el respeto, como también la demostración constante del aprecio, del afecto, del cariño, de la preferencia. Cuando nosotros vemos en la Biblia, el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Para muchos les va a ser muy fácil poder obedecer esta palabra, porque hay padres que son fáciles de amar y fáciles de honrar. Pero hay padres que también lo hacen un poco difícil. Nosotros tenemos un Padre eterno, un Padre celestial. Y déjenme decirle que con Él nunca vamos a tener problemas porque Él es perfecto, porque Él es Dios. Pero en la tierra existen padres y padres. Y le digo por qué a veces es difícil de querer y de amar, y de comprender y de perdonar. Porque en la vida nosotros vamos a ver padres que engendran y que abandonan a sus hijos. Padres que en vez de generar seguridad, amor, cariño, afecto en el corazón de sus hijos, generan en el tiempo resentimiento, dolor. Y son esas heridas en el alma que después ni el tiempo puede terminar de curar. Mucha gente dice: en el tiempo lo cura todo, y no es así. Porque hoy en día pueden ver familias con heridas, hijos, hijas marcados con heridas del abandono, de la tristeza, de la aflicción. Por eso decía: honra a tu padre, a tu madre. Hay padres que se dejan de amar y se dejan honrar con facilidad, pero muchas veces: papá, qué difícil lo haces. Mamá, es increíble. En estos días hemos estado visitando la escuela primaria. Pudimos entrar a un colegio y podemos identificar un grupo de niños huérfanos.
sin mamá, papá alcohólico. Y los niños, en su mirada podía reflejar cierta dureza, cierta incredulidad, cierta duda, cierta frialdad y tristeza. Quizá para estos niños honrar a su papá les cueste, porque no es ese papá proveedor, no es ese papá amoroso, no es ese papá cariñoso, no es ese papá que tiene el cuidado y la sutileza de poder criar a esos niños, niñas de la edad de mi hija Polé. Y de verdad a mí dije: Señor, gracias porque me permitiste llegar en la vida de estos niños. Porque qué difícil de enfrentar la vida frente al dolor, la ausencia de la madre, pero tener a un papá quizá que lo hace un poco difícil ser amado y ser honrado. Y es la responsabilidad de un padre que tiene que criar a sus hijos con el cuidado, con la provisión. Padre no es aquel que solamente engendra y da dinero. Padre es aquel que pasa y se da un tiempo de poder honrar también a sus hijos. La honra es una honra mutua de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Y si hablamos de la honra mutua, entonces es de la estima que tú das, del afecto, el cariño, el amor que tú das. Pero no solamente con palabras, sino que tiene que reflejarse en el diario vivir. De estar con ellos cuando necesitan un abrazo y una palabra de consuelo. De estar con ellos cuando necesitan provisión, cuando necesitan protección, cuando necesitan sentirse seguros. Más de un 60 o un 80% de jóvenes hoy en día tienen una carencia y un vacío del amor paternal, de la presencia paternal. Que estos jóvenes tienen una tendencia de un 60 o un 80% a poder caer en adicciones, en malos hábitos, en malas compañías, en la prisión y en el suicidio. ¡Wow! Lo que se transforma en un consejo para el hijo: hijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero invertimos un poco la honra. Padre, también honra a sus hijos. Si hay muchos niños que hoy en día pueden ser capturados por lo que es la ideología de género, es porque en sus vidas ha faltado una figura paternal. La figura paternal en la vida de los hijos es sumamente fundamental en el proceso del crecimiento, el desarrollo, en la etapa de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Padres, por eso nosotros cuando escudriñamos la palabra, cuando leemos la palabra, para muchos lo ven como algo religioso. No, a mí no me gusta la religión. La Biblia no es religión. La palabra no te enseña, no te instruye en religión. Lo que te enseña la palabra es a ser un buen padre delante, primero, de los ojos de Dios. Porque cuando tú eres un padre bueno delante de los ojos de Dios, déjame decir que lo demás es consecuencia. ¿Saben de qué? De los frutos buenos que darás como papá. Yo veía qué difícil debe de ser ponerme en la posición de esos niños y amar a un papá en esa condición. Hay papás que son difíciles de amar, quizá porque sus corazones y sus vidas aún están en las tinieblas o bajo las cadenas de algún mal hábito, de la droga, las adicciones.
las mentiras, los engaños, las infidelidades, la manipulación. Y es una palabra que nos trae hoy a reflexión. Honra a tu padre y a tu madre, te dice la palabra. Porque a pesar de todas estas cosas tienes que amarlos, tienes que respetarlos, tienes que estimarlos y tienes que demostrarle afecto y cariño. Y tiene que ser honesto, sincero y transparente. Porque cuando tú haces esto, te aseguro que el Señor pondrá sobre tu vida una promesa, un regalo que se llama vida y vida en abundancia. ¿Cómo? La palabra del Señor nos dice. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a su padre y a su madre. Hónrelo para que te vaya bien en todas las cosas y para que tengas larga vida. Si tú tienes un padre que es fácil de amar y fácil de honrar, dele gracias al Señor, porque te aseguro que ese hombre ha sido alcanzado por Dios. Pero si tienes un papá que te es difícil de amar, porque quizá sus verdades son mentiras, porque quizá está atrapado, encadenado a algo que todavía no le hace ser libre, yo te invito a que como hijo ores por él, como hija ores por él, clames al Señor. En tu corazón y en tu oración, en tus peticiones deben estar siempre papá y mamá. Papá y mamá. Y si el Señor te ha regalado un papá que ama a Dios, dale gracias al Señor, porque te aseguro que serán más fáciles de amar y de honrar. La palabra que se traduce como kabod y que aparece más de 200 veces en la Biblia de la honra, es porque también habla acerca del respeto y la obediencia. Pero por encima de todas las cosas, nosotros tenemos un papá. Tenemos un papá ciertamente sanguíneo, biológico, pero por encima de ese papá hay un papá perfecto que nos ama, que te comprende, que te escucha, que está con sus manos extendidas en todo momento para poder consolarte, fortalecerte. Si quizá tú no puedas encontrar eso en el abrazo de tu papá biológico, de que pase tiempo contigo y esos tiempos de edificación, de fortalecimiento, de consuelo, de fortaleza, de guía, de instrucción, déjame decirte que hay un Dios que es tu Padre y ese Padre no se equivoca. Porque ese Padre un día mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Porque ese Padre sí te ama de verdad y te ama con intensidad. ¿Sabe? Ayer estaba en el colegio de mis hijas. Todas las semanas las vi prepararse. En el disfraz, que en los pasos. Paulette se escondía. No, papá, no quiero que veas porque esa era una sorpresa. Y sabes, si yo estaba contando, empecé al momento que tenía que ir al día de mañana, ayer en la noche, al evento, al suceso por el día del Papa, se despidió conmigo mis dos hijas con una sonrisa de oreja a oreja. Porque sí era una sorpresa. Y cuando llegaron los números, el show comenzó y empezó a aparecer una persona, otra persona, otros grupos, etc. Y cuando salieron ellas, los papás que están acá, los que son padres me van a entender, mi corazón se desarmó. Se desarmó. Y es una expresión literal que les digo, pero es algo que es una
es un cariño, así que yo filmaba y lloraba de felicidad. Porque habían ensayado toda la semana y veía su esfuerzo. Y yo quiero que usted sepa, si usted es padre, que el Señor tiene un corazón de padre. Y cuando en usted mira el Señor obediencia, cuando el Señor mira en usted una actitud, cuando usted mira en los hijos, en sus hijos, que lo prefieren a Él, que lo obedecen a Él, que lo amamos a Él, que nos esforzamos por Él, déjame decir que con ese corazón, como un padre terrenal hoy puede ver a sus hijos con lágrimas de alegría. Es así como el Señor te ve cuando tú caminas en su palabra, cuando tú honras a tus hijos, cuando tú eres ese hombre que deberías de ser para tu familia. Padre, dime si no te alegra una sonrisa de tu hijo, de tu hija. Mi mamá decía, ¿no? A mis hijos no. Aunque sea a mí, mátenme a mí, pero a mis hijos no. Y un papá ama a sus hijos primero a mí. Yo soy quien pongo el pecho, a mis hijos no. El Señor nos ama en esa magnitud, aún nuestro entendimiento nunca va a alcanzar. Nunca va a alcanzar, hermano. Por eso usted que es papá, usted que es hijo que está aquí en esta casa, si usted tiene un padre vivo, hónrelo, ámelo, elíjalo, prefiéralo siempre a él, atiéndalo, cuídelo, aunque sea difícil de amar. Y que en tu corazón siempre esté una oración por él, a favor de él. Y si tienes un papá que es fácil de amar, y si es fácil de amar, te aseguro es porque está moldeado, se está moldeando por la palabra. Dele gracias a Dios, porque ese papá va a tener características diferentes. Un papá que conoce la palabra sabe que te puedes equivocar, como el Señor sabe que nosotros como sus hijos nos podemos equivocar. Por eso en su palabra el Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Pero pecadores que se arrepienten, sus hijos que se vuelcan al arrepentimiento de su pecado y decir: nunca más lo volveré a hacer, Señor. Y es ese corazón de padre que tiene, que sí conoce nuestros errores, conoce nuestras equivocaciones, pero extiende su mano de perdón para poder atraernos una vez más hacia sus brazos. Tú como padre sabes que el Señor nos enseña a ser amorosos, a ser cariñosos, porque Dios no tiene amor, porque Él es la esencia misma del amor. Así que a nosotros como padres nos dice: amen y sean cariñosos y demuestren ese cariño para con sus hijos. Así como el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre por amor a sus hijos, usted refleje su amor hacia ellos. Ámelos, abrácelos, diles cuánto los amas, llénale de besos. Cuando son niños son más fáciles, pero como van creciendo, pero la vida es así. Un papá en Cristo aprende que tiene que ser amoroso. Y saben, un papá que conoce la palabra es un papá que siempre va a proteger a sus hijos.
La palabra del Señor en el Salmos 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Cuando uno es pequeño y tiene miedo, siempre corre a abrazarse de papá o de mamá. Cuando hay circunstancias difíciles o situaciones de peligro, ¿a dónde corren los pollitos? Debajo de la mamá, ¿sí o no? De los padres. Cuando hay una jauría de leones, los cachorros, ¿dónde se refugian? En los padres. ¿Quién se metería con un león, con una leona? ¿Quién podría sacar un cachorro debajo de la sombra de su papá, de su mamá? Jamás. Te mata. Yo quiero que entienda esta palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es un papá protector. Por eso nosotros como padres tenemos que tener una característica de protección y de cuidado hacia nuestros hijos. Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo. ¿De qué? Del enemigo, del pecado, de las falsas doctrinas, de las mentiras, de los engaños, de este mundo que cada vez se corrompe más y ha traducido a las cosas malas como buenas y a lo bueno como malo. Nosotros somos quienes tenemos que proteger de todas esas cosas a nuestros hijos. Y debemos de enseñarles a usar la armadura que la palabra de Dios nos enseña. Un papá está llamado a proteger, no solo cuando son niños, siempre, siempre. Papá tiene que ser siempre un buen consejero en casa. Papá tiene que sentarse a hablar con sus hijos. Tiene que sentarse y mirándole a los ojos decir: hijito, ¿cómo estás? Hijita, ¿cómo te fue en clase? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna situación difícil? ¿Cómo has estado? De acuerdo a las estadísticas que se manejan en Estados Unidos, un papá en Estados Unidos, de acuerdo a lo que se ha manejado en el tema de lo que es la relación padre-hijo, no le dedica ni siquiera 30 segundos al día de sentarse y hablar cara a cara con sus hijos. Ni siquiera. Pero ese papá vive en su casa, ese papá da provisión a su casa, ese papá tiene trabajo, tiene negocio, tiene empleo, es profesional, será médico, ingeniero, arquitecto, no sé, pero no tiene siquiera 30 segundos para estar con sus hijos. Qué vergüenza de la raza humana. Y en Latinoamérica ni siquiera un minuto. No sabes qué batallas pueden estar librando. No sabes qué circunstancias pueden estar pasando. Por eso, papá, yo te digo el día de hoy, el Señor te llama y te invita a que tú tienes que pasar tiempos de calidad con los hijos. Tiempos de plática, de conversar, de estar ahí. No basta con estar en la casa. Es necesario de pasar tiempo con ellos. Muchos más si son adolescentes. Tienes que hablar y conversar. Tú tienes que ser un consejero, pero un consejero alineado a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla en su palabra: instruye al niño en su camino, en la palabra de Dios. Y aunque fuera viejo, no se apartará, porque habrá entendido consejo. Consejo. Por eso, papá, usted tiene que ser un buen consejero para sus hijos. Tienes que serlo. Y solo puedes ser un buen consejero cuando aprendes del mejor padre del universo, que es Dios. Amén. Dale palmas al Señor.
La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de crecer a la estatura de Cristo, que nosotros debemos de reflejar, debemos de irradiar esa luz. Levántate y resplandece, dice el Señor. Y se nos invita a que nosotros tenemos que resplandecer con nuestras vidas. Es porque nuestras acciones, nuestra forma de mirar, de hablar, todo lo que nosotros hacemos debe de apuntar y decir: ese es un hijo de Dios. ¿Cómo así? Y esto cae en una palabra: que el papá tiene que ser la mayor influencia sobre sus hijos. Usted, papá, tiene que ser la mayor y la mejor influencia sobre sus hijos. El más dedicado, el que ora, el que ayuna, el que va a la casa, el que dice, el que instruye, el que no se desanima, el que siempre está sacando adelante, empujando las cosas. Si todos están tristes, yo no estoy triste. Si todos están afligidos, yo tengo que sacar fuerzas de mis flaquezas y avanzar y caminar. Porque si yo veo eso, si eso muestro yo a mis hijos, entonces ellos aprenderán de lo que yo estoy haciendo. Usted tiene que ser la mejor y la mayor influencia sobre sus hijos, sobre valores, sobre principios, sobre lo que la palabra de Dios instruye en el corazón del hombre. Papá, tú estás llamado a decir: vamos a la iglesia, no ve. Vamos a orar, no tienes que orar. Vamos a leer la Biblia. Papá, usted es la influencia más poderosa sobre el corazón de su hijo. Porque el corazón de un niño puede percibirlo todo y puede creerlo todo. ¿Sí o no? A un pequeñito, cuando le dice a una pequeñita: hijito, papá va, le dice: hoy día tienes que irte a dormir temprano porque es Navidad. A las 12 en punto va a llegar y Santa Claus va a entrar por el techo y te va a dejar un regalo para mañana. ¿Verdad, papá? Sí. Entonces el niño se prepara, toma su leche, su cena y se va a dormir temprano. Y al día siguiente, cuando amanece: ¡wow, papá! Mira, Papá Noel lo que me trajo. ¿Y te cree? Tu diente, tu primer diente, vamos a ponerlo debajo de la almohada. Cuando te duermas vendrá el ratón Pérez y vas a ver que te va a dejar una propina, un chocolate. ¿De verdad, papá? Sí, claro que sí, hijito. El hada de los dientes. ¿Cuántas cosas? ¿Y sabe cómo es un corazón de un niño? Es un corazón que cree. Que cree. Por eso los valores, las palabras que tú viertes sobre el corazón de un niño, de una niña, será de creerte. Pero si tú siembras dolor, ese niño creerá que tú también sabes dar dolor. Si tú mientes, sabrá que tú también mientes y en eso creerá. Si quizá hay frialdad en su corazón, ¿sabe? Los niños pueden percibir todo y mucho. Por eso usted tiene que ser de una influencia positiva y no negativa, una influencia veraz y no una mentira, una influencia de amor y no de rencor y de odio. Usted tiene que dar sobre sus hijos, debe de influenciar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, autocontrol, amor. Y debe de ser el mejor influencer sobre su vida. Porque en una familia, escúcheme bien, hay felicidad cuando papá y mamá son felices y se aman. No, es que yo amo a mis hijos más que a mi papá. No, es que, olvídate, eso es mentira. Porque así hubiese enfermedad, tristeza, aflicción, así habría escasez en la casa. Pero cuando papá y mamá se aman, aunque sea una papita con sal, se come con gozo y con alegría.
Porque el Espíritu Santo está ahí, porque la palabra está siendo viva. Así que papá, mamá, hay mucho que hacer en casa. ¿Y ahora qué hago, pastor? ¿Y cómo alcanzo esos niveles de? Aprende del mejor padre, que es el Padre Celestial. Ya tiene su instrucción, está en la palabra de Dios. Papá también tiene que ser un buen confidente con sus hijos. Tiene que ser un buen confidente, porque eso va a darle la certeza de la confianza cuando tenga que aconsejar, cuando tenga que hablar. Usted tiene que ser el principal promotor dentro de la familia de generar confianza sobre sus hijos. Confianza. ¿Cómo va a generar confianza con alguien que genera dudas? ¿Cómo va a generar confianza cuando hay un papá que se desaparece? ¿Cómo va a dar confianza cuando hay un papá que llega ebrio maltratando a la mamá? ¿Cómo va a haber confianza cuando hay un papá siempre papá y siempre no hay? No es un padre proveedor. ¿Cómo va a generar confianza cuando no está, cuando un niño, una niña necesita de su padre? ¿Cómo va a generar confianza que es un hombre que no ama a Dios y no anhela a Dios en su vida? ¿Cómo vas a generar confianza si estás apartado de Dios? La única manera de generar confianza en el corazón de un hijo es actuando con veracidad, con hechos y como dice la palabra y no como tú crees. Porque el hombre tiene un gran margen de equivocarse. Y la palabra nos enseña. Por eso nosotros como padres debemos de ser padres que generen confianza. Y la palabra del Señor nos dice que nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra imagen, la imagen de Jesucristo que reflejamos se construye. Es un proceso y se hace con esfuerzo. ¿Quieres ser un gran padre? Constrúyelo con gran esfuerzo, porque nada bueno se construye con vagancia, con dejadez, con conformismo, con ignorancia. Todo lo bueno se construye con esfuerzo y sacrificio. Así que mis queridos hermanos, hagamos que nuestros hijos puedan amarnos con facilidad. Seamos de esos padres que podamos criarlos, como dice la palabra del Señor, sin provocar en ellos ira. Ira es un sentimiento negativo. Podemos criarlos, pero si la ira nosotros lo intercambiamos por paz, déjame decirte que estás hablando en un término de que lo estás criando como dice la palabra y siguiendo del mejor modelo paternal que es el Señor. Criar a nuestros hijos con disciplina. La palabra del Señor nos instruye cómo criar a nuestros hijos. Castiga al niño con vara. Castigo al niño, dice en la palabra del Señor, castígalo y apartará su alma del infierno, del Seol. Amonéstalos en el Señor con la palabra de Dios. Ora con ellos, pasa tiempo con ellos. Hace mucho tiempo, cuando nosotros tuvimos una etapa en nuestra familia, quizá muy pocos lo saben y les voy a contar como un testimonio y con esto quiero terminar. Eran los años 1989, cuando pasaban los caos lamentables en nuestro país, una guerra interna con el terrorismo que se libraba las Fuerzas Armadas. Quizá acá hay chicos todavía que recién se enteran de muchas cosas y todavía hay muchos que ignoran. Pero había una guerra que se libraba en todas las comunidades y habían asesinatos, ajusticiaban a la gente, los baleaban, los ahorcaban, los acuchillaban. Era un terror. Me acuerdo que acá en la comunidad, acá en Cochas,
En todo el Valle del Mantaro se tumbaban las torres de alta tensión con dinamita. En las noches se escuchaban disparos. Y un día por debajo de la puerta de mi casa llegó una nota, una carta, con el hoz y el martillo, amenazándonos y pidiéndonos cupos para poder aportar a Sendero Luminoso. Mi papá, mi mamá en aquel entonces, porque se libraba una guerra interna, tomaron la previsión y dijeron: no podemos estar acá, porque eran sus acosos constantes y había riesgo y peligro. Y fue en la situación de nuestro país donde mucha gente comenzaron a migrar a Lima. Mucha gente. Muchos viajaron los hijos, los padres, y se generó un caos y una sobrepoblación sobre Lima. Nosotros llegamos a vivir a la ciudad de Lima y llegamos a vivir al Callao. Yo viví en el Callao, estudié en el Callao, así que cuidado, tengo mi esquina. Pensando, pe varón. Y vivíamos. Pero a las pocas semanas mi papá tuvo que emigrar a Venezuela. La Venezuela de aquel entonces era la potencia de Sudamérica. La economía, había todo, o sea, era la oportunidad de vida en Venezuela. Mi papá llegó a trabajar con uno de los primos de Rafael Caldera, que era expresidente de allá de Venezuela. Pero nosotros nos quedamos ahí en Lima. Y fueron 3 largos años que yo no podía ver a mi papá. Hablaba una vez al mes por teléfono. No habían celulares como lo habían ahora. Y me acuerdo que con mis hermanos nos juntábamos y mi hermano tocaba la guitarra, tocaba la zampoña, tocaba el bombo. Entonces José tocaba el bombo, yo tocaba la zampoña y tocábamos, y a mi papá grabábamos cintas de cassette y le mandábamos. Mi papá no recibía eso con lágrimas y escuchaba, pero era algo muy distanciado. En esos 3 años, hermanos, yo comencé a extrañar a mi papá. Yo comenzaba a extrañarlo y empezaba a soñar. Y empezaba a decir: ¿cómo será cuando lo vuelva a ver a mi papá? Y me imaginaba, decía: el día que lo vea seguro voy a correr, lo voy a abrazar, me voy a colgar, lo voy a besar a mi papá. Y yo sé que me trae regalos, y yo sé que seguramente me va a traer esta cosa, que esto. Y era un niño y soñaba y soñaba. Tenía 10 años de edad. 1990. Y empecé a extrañarlo como no tienen idea. Yo sé que mis hermanos también. A veces llorábamos, nos abrazábamos. Mientras tanto, todo lo que acontecía a nuestros alrededores, muerte, desgracia, todo lo que pasaba en la guerra interna. Y soñábamos con verlo a mi papá. Soñábamos. Un día nos llamó y me dijo: hijos, voy a volver a Perú. Y empezamos a contar los días. Papá, tráenos un teclado. Nosotros ya estábamos haciendo música, me acuerdo. Pero fueron 3 años, hermano, que les cuento que mis padres nos cuidaron, nos protegieron, nos llevaron, nos aislaron del peligro inminente que teníamos en la casa. Y mi papá fue a buscar mejor vida. Pero no saben cómo lo extrañaba. Ahora también lo extraño, porque ya no están conmigo. Pero ahora él no va a volver. Ahora yo tengo que ir. Y anhelo ese día. Y cuando llegó aquel día, era como un día, como un sueño. Yo me acuerdo que esa vez estaba jugando, me acuerdo. Y me dijo: ¡ay, tu papá ha llegado! Me dice: patitas, ¿para qué te quiero? Salí embalado. Y cuando lo encontré, mi papá, lo abracé y lloré de alegría, porque sabía que iba a regresar. Porque mi papá había sido de esos padres fáciles de amar, fáciles de querer, fáciles de honrar. Muchos lo que han conocido a mi padre, que había una característica de él, que era una persona muy humilde,
un padre amoroso, un padre dedicado a sus hijos. Yo he tenido el privilegio de haber nacido en el hogar que he nacido y de tener un padre que me ha instruido en la palabra y me ha enseñado. Y si me ha tenido que castigar, me ha castigado. Pero menos veces mi papá, quien me castigaba más era mi mamá. Porque no crean, aunque ustedes no lo crean, el que ven acá adelante era la oveja negra de la familia. Y siempre decían, mis tíos, que la oveja negra, este sinvergüenza. Pero mi mamá y mi papá siempre me decían, Joel, tú eres el pastor. Desde que yo tenía uso de razón. Cuando ya llegaba la noche, mi papá me decía, mi mamá, Joel, a ver, dirige la oración para la cena, dirige la oración para ir a dormir, porque tú eres el pastor. Quizá mucha gente en este proceso, en el trance de mi vida, muchos me habrán apuntado, me habrán señalado, ese sinvergüenza, el uno y el otro. Pero déjame decirte que un padre nunca va a dejar de creer en sus hijos. Tú quizá puedas estar apartado del Señor, quizá puedas estar caminando lejos de Él, quizá puedas estar aún en la oscuridad, o quizá puedes ser aún ese papá desobediente dentro de tu casa. Pero déjame decir que el Señor nunca deja de creer en ti. Él cree que tú puedes cambiar, Él cree que tú puedes ser transformado por medio de su palabra. Él cree que tú puedes alinearte y ser un padre bueno como Él lo es con nosotros. Él cree en ti. Él cree en ti y quiere que tú seas ese padre fácil de amar, fácil de honrar, fácil de respetar. Así que, querido papá, el día de hoy, que nosotros en nuestra casa festejamos el Día del Padre, quiero decirte que el Señor es ese Padre celestial que siempre va a tener extendidas sus manos para decirte, hijo, regresa. Hijo, ven acá. Hijo, yo siempre estoy con las manos abiertas para ti. Yo nunca las voy a cerrar. Eres tú quien se cierra. Eres tú quien no ve. Eres tú quien no entiende. Así como la parábola del hijo pródigo, que el papá que se paraba seguramente todas las tardes a mirar al horizonte, ¿dónde está su hijo? Ese es el corazón de un padre que ama. Un padre que ama espera. Un padre que ama arde en su corazón amor por sus hijos. Y si muchos de ustedes pueden decir, quizá yo no tengo un papá que es así. Quizá puede decirme, pero pastor, esta prédica no es para mí porque mi papá ha muerto, ya no está acá conmigo. Yo te puedo decirte sí, porque también es mi situación. Yo no tengo un papá a quien honrar ahora aquí físicamente, pero lo honro en sus memorias y soy obediente en lo que Él me ha enseñado. Pero todos los que no tenemos papá en esta tierra y somos huérfanos, tenemos un Padre celestial. Y es ese papá a quien debemos honrar. Y es ese papá a quien debemos obedecer. Es ese papá a quien debemos amar y debemos de seguir sus pasos, porque ese padre no se equivoca. Es ese padre a quien debemos de honrar todos los días de nuestra vida, porque con Él no solo tenemos una promesa, sino con ese Padre lo tenemos todo, porque Él es Dios, es Rey de reyes y Señor de señores. Y si yo soy su hijo, entonces soy coheredero con Jesús. ¡Wow! Me hace hijo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Así que síguelo a Él. Mira al papá, ese papá celestial que está acá en medio de nosotros. Y yo te repito, joven, hoy honra a tu padre, a tu madre. Mientras estén con vida, ámalos.
Hónralos, cuídalos, apapáchalos, bésalos, obedézcalos. Amén. Y si usted es padre, si usted es papá, ame a sus hijos. Ame a sus hijos de verdad, porque la vida es corta, hermanos. Lo que yo daría por tener a mis padres, 1 minuto. Pero eso no me entristece, porque el día que yo parta a la presencia del Señor, no tendré 1 minuto con mi Padre Celestial y con mis padres. Tendré una eternidad. Eso nunca se terminará, porque eso es lo que puede dar para nosotros el Padre Celestial, y es vida eterna. Así que la mejor herencia como papá para sus hijos, herede la vida eterna, porque ese es el tiempo que ha de disfrutar, y disfrutaremos nosotros allá en el cielo. Si usted dijo no ha honrado a su padre, a su madre, si usted no ha honrado al Señor, hoy lo invito a que se arrepienta y entregue su vida al Señor, y que se reconcilie con el Señor, con su Padre Celestial. Te invito a hacer esta oración conmigo el día de hoy. Puede cerrar sus ojos y decir esto: Señor, Padre Celestial, hoy estoy delante de ti y te pido perdón, porque he pecado contra ti, contra tu palabra. No te he honrado, no te he obedecido, no he honrado a mis padres biológicos, y te pido perdón. Ayúdame, Señor, el día de hoy. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y todo lo que soy. Te reconozco como mi Dios, como mi Salvador, como mi Redentor y como mi Padre. Yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú no me vas a abandonar. Hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que escuchas mi oración. Ayúdame a ser un hijo bueno, obediente a tu palabra, para honrar, Señor, a mis padres, y para honrarte a ti, que eres mi Padre Celestial. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Aleluya. Qué bendición, qué bendición.